Bien, bueno, antes que nada voy a empezar el video, así que muy buen día, chicos. Luis, te voy a empezar a mandar entonces los correos a vos con las cuestiones. Lo otro es que yo había propuesto, luego de analizar bastante, los horarios que a mí más me convienen para tener clases son lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 y media, para mover estas clases. ¿Les acomoda algo de eso? De esos tres yo solo podría el lunes. Ya, porque entiendo que es, o sea, ¿son las dos clases las que tienen problemas o solamente la del viernes? Al menos por mi parte solo el viernes. Ya. Ya, por eso era mi cuestión, chicos. Por eso quería primero que ustedes se pusieran un poco de acuerdo. Mis posibilidades mejores, digamos, son lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 y media. ¿Mm? Puedo encontrar algunos bloques libres diferentes a los que les digo. Sin embargo, son esos los tres que me acomodan y que no tengo... y que no debiese tener problemas yo de tope con tantas reuniones que estaban o exámenes que ya tenía previamente establecidos. Piensen un poquito, ¿sí? Y ahí me van avisando qué es lo que más les acomoda. Por lo pronto yo voy a seguir con la próxima clase del miércoles y me avisan. Para mí de pronto sería ideal si el viernes lo hacen de 2 a 3 y media, que es lo que en formas, digamos, más me cierra. Miércoles y viernes de pronto de 2 a 3 y media es lo que más se me acomodaría. Pero bueno, lo dejo a ustedes para que lo decidan. Ya, este es el problema de dar las clases así, no hay mucha realimentación. Ya pues, voy a pasar a la presentación para hoy. Hoy nos vamos a meter de lleno ya a lo que es cinemática, chicos. Y nos va a llevar un buen tiempo. Van a ser unas cuantas clases bien interesantes, de hecho. Es la misma que está puesta en el aula y que les mandé por correos a varios de ustedes. Luis, luego te voy a hacer llegar el material. Dice acá el O325, no le hagan caso, porque como les dije, este tipo de material yo lo paso in extenso en el curso de pregrado, que son las siglas de el O325. Nada más que acá lo voy a pasar de manera más resumida, ¿sí? Solamente eso. Voy a quitar mi video, no hace falta. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver, dice inclusive Fundamentos de Robótica Móvil, porque así se llama el curso de pregrado. Pero bueno, insisto, esto es lo que yo doy en pregrado, así que nos va a servir para lo que vamos a ver. Y aquí en más ya es lo mismo de posgrado. Vamos a hablar entonces, a la clase pasada tuvimos la parte de introducción, ahora nos vamos a la cinemática. La cinemática en estricto rigor me lleva prácticamente 3 semanas de estudio. Acá en el posgrado me va a llevar a lo máximo 2 clases y media. La cinemática tiene que quedar clara, tiene que quedar entendida, y cómo obtenemos los modelos cinemáticos también. No se olviden que al finalizar toda esta parte vamos a tener, o sea, la primera guía corresponde a toda esta parte, la segunda guía a esta y la tercera guía a esta. Entonces vamos a empezar con la parte de cinemática propiamente dicha. Recordemos que el modelo cinemático habla del movimiento del vehículo. Cuando hablamos de un modelo cinemático, nosotros nos preocupamos nada más que de la posición y su primera derivada, que es la velocidad, para describir cómo un punto o un cuerpo rígido se mueven en el espacio. Si nosotros estamos hablando de un cuerpo rígido, tenemos que tener presente, a ver, la cinemática o grados de libertad asociados a la cinemática no es lo mismo cuando hablamos de una situación puntual, cuando nos referimos al objeto como una masa puntual, o cuando nos referimos al objeto como un cuerpo rígido. Hay diferencias en los grados de libertad para describir el movimiento. Cuando es una masa puntual, los grados de libertad corresponden nada más que a la posición X, Y, Z en el espacio cartesiano. Cuando hablamos de un cuerpo rígido, en el mismo espacio cartesiano, estamos hablando de X, Y, Z, que indican la posición, pero también tenemos los 3 ángulos sólidos, alfa, beta, gamma, que corresponden a la orientación
del cuerpo rígido según los 3 ejes cartesianos. Entonces, un cuerpo rígido tiene 6 grados de libertad, mientras que una masa puntual en 3 dimensiones tiene solamente 3 grados de libertad. El modelo dinámico, por otro lado, va una derivada más allá. El cinemático es posición y la primera derivada velocidad. El dinámico es posición, primera derivada velocidad y segunda derivada aceleración. Entonces llegamos hasta lo que es fuerza y torque dentro de nuestros modelos, ¿sí? En lo que es robótica, nosotros hablamos en la terminología de varios tipos de cinemática. Hablamos de una cinemática interna, que es la relación entre las variables internas, ¿sí?, del robot. Por ejemplo, la rotación de las ruedas y el movimiento del robot. Eso, o sea, a la cinemática interna le vamos a dar un poco de importancia, de hecho, porque nos va a permitir a nosotros llegar a lo que es la cinemática directa. Luego tenemos la cinemática externa, que describe la posición y orientación del robot de acuerdo a un sistema de coordenadas dado. Es cuando nosotros tratamos al robot como un cuerpo rígido. Recordemos, los grados de libertad de un cuerpo rígido en el espacio son 6. 3 asociados a la posición y 3 asociados a la orientación. La conjunción de esos 6 grados de libertad se llama la pose, se conoce como la pose del cuerpo rígido, o en nuestro caso, la pose del robot. Es posición y orientación. Tenemos la cinemática directa y la cinemática inversa. La cinemática directa es la relación entre los estados del robot con la pose que tiene este robot en el espacio. La cinemática inversa, por el contrario, es a partir de la pose encontrar los estados del robot. En el movimiento del robot, que está dado por su cinemática, van a aparecer restricciones, las que se conocen como las restricciones holonómicas o restricciones no holonómicas del cuerpo rígido, que la vamos a ver a posteriori. Entonces, con esto nosotros ya tenemos material suficiente para empezar a analizar un poco lo que nos referimos con la pose del cuerpo rígido. Vamos directamente a robótica, ¿sí? Lo que queremos es encontrar ahora el modelo cinemático, ¿sí?, del robot que está representado acá. Antes de encontrar el modelo cinemático tenemos que analizar de qué se trata la estructura que vemos acá. Esto que tenemos acá en gris, a ambos lados, son ruedas. Representan ruedas. Este modelo en particular asume que cada una de las ruedas tiene un motor. Los motores están en una configuración diferencial, es decir, un motor apuntando a esta rueda y otro motor apuntando a esta rueda. Asumimos que es una configuración espejo, es decir, mismo tipo de motor, mismo tipo de driver, mismo tipo de controlador de bajo nivel. Son idénticos, ¿sí? Nada más que uno comanda la rueda izquierda y otro comanda la rueda derecha. Para que este dibujito se mueva hacia adelante, necesitamos que ambas ruedas giren en el mismo sentido, a esto me refiero en este sentido, ¿sí?, y a la misma velocidad. Si queremos que se mueva hacia atrás, tienen que girar en el sentido contrario y a la misma velocidad. Si queremos que gire para un lado o para el otro, solamente necesitamos que la velocidad de giro de una rueda, llámese izquierda o derecha, sea diferente a la otra. No importa si es diferente en el mismo sentido o diferente en signos opuestos. Va a provocar el giro del cuerpo rígido. Una cosa más, debido a que trabajamos con vehículos con ruedas, nuestro espacio de trabajo va a ser el plano. Al plano le vamos a llamar como el espacio XY. Y en ese plano, la cinemática de un cuerpo rígido tiene 3 grados de libertad. Los grados de libertad que constituyen la pose del cuerpo rígido son la posición X y Y la orientación del cuerpo rígido, que le vamos a llamar θ. En general, en la bibliografía recomendada para el curso, se refiere a la orientación del robot como θ o como φ, cualquiera de las dos.
Yo en particular me refiero a θ y es θ del robot. Entonces tenemos que la coordenada x del robot la vamos a llamar x sub r, la coordenada y o y sub r, y la coordenada θ sub r. Observen que la orientación del robot se mide respecto al eje x. Ahora, para que el robot pueda tener una orientación, significa que el robot tiene un frente o un norte. Para eso, asumo, por ejemplo, que el norte o frente del robot está en este sentido. Entonces, la orientación del robot es la orientación de su norte respecto al eje X. Y ahí tenemos el θ. El cuerpo rígido, chicos, para definir la cinemática de este cuerpo rígido, nosotros necesitamos al menos dos marcos de referencia. Fíjense que hay un marco de referencia que le llamo R, marco de referencia del robot, que está puesto en el robot. En particular, ese marco de referencia es local. Así se mueve el robot, se mueve ese marco de referencia. Este marco de referencia, en ese punto donde está el puntero, siempre vamos a tener el 0. El 0, 0, 0. Con eso me refiero, es la posición 0 del robot en su marco de referencia y orientación 0 del robot en su marco de referencia. El eje X corresponde al que yo les dije frente o norte del robot, y el eje Y lo vamos a tener a la izquierda, por lo tanto acá tenemos el primer cuadrante siempre. La velocidad de avance o retroceso del robot, que se conoce como la velocidad lineal del robot, la vamos a tener siempre en esta dirección, en la dirección de su norte. Si hay una dirección en el eje Y, en el marco de coordenadas local al robot, significa que el robot está derrapando. Ojo con eso, porque las ruedas que hemos puesto acá son ruedas normales, solamente permiten el movimiento en el sentido en el que están puestas sus flechas de velocidad. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí. Bien, fíjense que en el diseño del robot nosotros tenemos una distancia entre las ruedas, ¿sí? Y hay también un ancho, un diámetro, aquí está puesto R, pero en realidad es el radio, tendría que haber sido, de la rueda. Tenemos una distancia entre ruedas y tenemos un radio de la rueda. Hay otro sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas global, que es el que ustedes ven acá. Fíjense que la pose del robot está referida a un marco de referencia global. Este marco de referencia permanece fijo. Este marco de referencia se mueve con lo que se mueve el robot. Entonces, básicamente, lo que a nosotros nos interesa es conocer la pose del marco de referencias local respecto al marco de referencias global. Este marco de referencias global permanece fijo. Por ejemplo, y ese es un criterio nuestro, por ejemplo, podría ser, si estamos haciendo mover el vehículo en el campo de fútbol de nuestra universidad, el marco de referencia global lo podríamos poner en alguna de las 4 esquinas del campo de fútbol. Y respecto a eso, definimos dónde está X, dónde está Y y cuál va a ser el cuadrante con el que vamos a trabajar. Dicho eso, observen un poco más el diseño que tenemos acá. Insisto, este es un robot que tiene 2 ruedas, hemos puesto el marco de referencia acá en el medio. La razón por la que va acá en el medio es por el control. Nos interesa que el marco de referencia local del robot esté en lo que se conoce como el punto de control. Y esto es en el medio de los 2 motores, o bien en su centro de masa, o bien en su centro de gravedad. Generalmente cuando se diseña un robot de esta naturaleza, que se conoce con el nombre de diferencial o uniciclo, el punto de control está en el medio de ambos motores. Entonces tenemos una rueda derecha, una rueda izquierda, una rueda derecha. Ambos motores son espejos, pero ojo, son independientes, ¿sí? Tienen el mismo controlador, pero no tienen la misma señal de control. Lo que sucede, chicos, es que tenemos un punto que se conoce como el radio instantáneo de giro, o el centro de giro instantáneo. Fíjense lo siguiente. Si nosotros, esto hace que este robot, este punto es simbólico, cuando nosotros queremos que el robot gire y avance, entonces se va a mover describiendo una curva. Esa curva
que va a describir va a tener su punto de giro acá. Ahí es donde va a estar el centro de la circunferencia que el vehículo va a describir. Y ese se conoce como el centro instantáneo de giro o el radio instantáneo de giro, dependiendo la bibliografía que estén ocupando. Tiene una distancia que se llama r, esa distancia es variable y depende de la velocidad angular que estemos teniendo. La velocidad angular se define como omega y la velocidad lineal del robot en su norte se define como v. Entonces tenemos un marco de referencia global, un marco de referencia local, un centro de curvatura instantáneo o un centro instantáneo de giro. Tenemos la distancia del robot a ese punto ICR. Tenemos la pose del robot definida como x, y y θ en coordenadas globales. Y tenemos tres velocidades. La velocidad del cuerpo rígido, que es la velocidad v, la velocidad de la rueda derecha, la velocidad de la rueda izquierda. Tenemos la velocidad angular del cuerpo rígido y tenemos la distancia L entre ruedas. También tenemos R minúscula, que es el radio de las ruedas. Bien, con eso nosotros ya tenemos material suficiente para desarrollar los modelos cinemáticos asociados a este vehículo en particular. Vamos a ello. Vamos a ver antes algunos ejemplos. Ya no se reproducen. A ver, voy a compartir de nuevo. Y lo voy a reproducir directamente desde acá. Entonces, voy a compartir de nuevo la pantalla. Y vamos directamente a mi presentación para mostrarles algunos videos. Los diferentes tipos de ciclos. Este que tenemos acá es un Pioneer 3, en realidad es un Pioneer 3DX de Active Media, hoy se llama Mobile Robots, y es para darles un ejemplo del tipo de robot diferencial y uniciclo. El punto de control está en el medio de las ruedas grandes, y aquí atrás tiene una rueda castor o rueda loca, que es simplemente una rueda de apoyo. Bien, vamos a otro video. Este otro video es una silla de ruedas, que también tiene una configuración uniciclo. El punto de control está en el medio de las ruedas grandes. Y fíjense que ambos robots son diferentes en construcción, pero tienen modelos cinemáticos equivalentes. Ambos videos corresponden a mis propias experiencias. Este video en particular, las sillas de ruedas tienen que ser capaces de maniobrar sin colisionar en ambientes estrechos. Y esto es porque una persona que usualmente usa una silla de ruedas, en el peor de los casos, por ejemplo, no tiene el autogobierno del cuerpo como para, por ejemplo, mirar hacia atrás y evitar colisiones. Este en particular, el ejemplo era un poco más burdo, pero correspondía a atravesar una puerta. Así como lo ven, atravesar una puerta, chicos, es difícil, porque el robot tiene que interpretar dónde está la puerta, primero, qué es una puerta, dónde está la puerta, identificar si está abierta o cerrada, y determinar un punto por el cual pueda cruzar, y trazar un camino desde su pose hasta la puerta, intentar cruzarla, por supuesto, evadiendo obstáculos, evadiendo colisiones y demás. O sea, las soluciones en general no son triviales. Profe, Sí. una duda, por lo general los modelos de robot que vamos a ver y tratar, ¿tienen autonomía de decisiones o esos son modelos un poco más complejos? Refiriéndome a que, por ejemplo, en este caso, no sé, cada uno toma decisiones por sí mismo o son enviadas a través de, no sé, uno le dice como date una vuelta y cambia simplemente la referencia en el esquema de control. Ya, muy buena pregunta. Nosotros no vamos a llegar a nivel de autonomía 5. Vamos a quedarnos en este curso a un nivel entre 3 y 4. ¿Sí? Porque no te olvides que, como dije en la introducción, nos vamos a concentrar en robots que son para servicio industrial. ¿Sí? En este caso son robots que las decisiones que tienen que tomar son dentro de un escenario que nosotros previamente lo definimos. ¿Sí? No son decisiones totalmente arbitrarias y de casos desconocidos. Y esto es porque vamos a enfocarnos en dar, digamos, soluciones a problemas industriales y en particular dentro de la realidad chilena. No vamos a llegar a vehículos totalmente autónomos
en este curso al menos. Sí, no te voy a mentir, mis alumnos que hacen el doctorado y algunos que hicieron el magíster trabajaron en vehículos totalmente autónomos, capaces de tomar decisiones. Pero para este curso nos vamos a quedar solamente en un nivel de autonomía entre 3 y 4. Ya, gracias. Entonces vamos a ver un poquito lo que es el esquema, el modelo matemático. Yo les dije que vamos a ver un poco de matemática. Fíjense que la velocidad de rotación omega que tenemos acá, la velocidad de rotación, vamos a poner el puntero de nuevo, perdonen, la velocidad de rotación omega que tenemos acá, no se olviden que la velocidad de rotación no es otra cosa que la velocidad lineal por r. Esa es la velocidad de rotación. Pero la velocidad la podemos descomponer un poquito más. Fíjense, perdonen, la velocidad de rotación es la velocidad dividido r. Miren acá, la velocidad de rotación, en este caso tenemos la velocidad lineal del vehículo, pero la velocidad lineal del vehículo es una combinación de la velocidad de la rueda izquierda y la velocidad de la rueda derecha. Fíjense, volvamos atrás un poco, que el ómega del cuerpo rígido, ¿sí?, es la velocidad angular y tiene que ser la misma, ya sea la velocidad de la rueda izquierda, ya sea la velocidad de la rueda derecha. Fíjense que si el vehículo está girando alrededor de este punto que tenemos acá, la velocidad tangencial de la rueda izquierda va a ser menor que la velocidad tangencial de la rueda derecha. Sin embargo, todo el cuerpo rígido va a tener la misma velocidad angular. Y la distancia entre ambas ruedas, ya la sabemos, es L. Lo que queremos encontrar ahora, como la pose del robot la estamos definiendo a partir de su punto de control, lo que necesitamos, chicos, es conocer la velocidad angular del punto de control. La velocidad angular de la rueda izquierda la podemos calcular, tenemos R, tenemos L, básicamente podríamos decir que es la velocidad angular dividido R menos L sobre 2, que ya lo vamos a ver. O lo mismo es la velocidad esta dividido R más L sobre 2. Necesitamos saber la velocidad angular del punto de control. Entonces aquí ya lo tenemos, ¿sí? Es la velocidad de la rueda izquierda sobre el radio, menos L sobre 2, o la velocidad de la rueda derecha, dividido el radio más L sobre 2. Si nosotros combinamos esto, vamos a llegar, se lo dejo como ejercicio, ¿sí? Es bien simple, vamos a llegar que la velocidad omega es igual a la velocidad de la rueda derecha menos la velocidad de la rueda izquierda dividido L, que es la distancia entre las ruedas, en donde estamos asumiendo la regla de la mano derecha. Por eso es la velocidad de la rueda derecha menos la velocidad de la rueda izquierda. Y tenemos que el punto instantáneo de giro, o el centro de giro instantáneo, va a ser igual entonces, a partir de estas ecuaciones, también a L sobre 2, la suma de las velocidades de las ruedas, dividido la diferencia de las velocidades entre las ruedas. Y ahí podemos ver, por ejemplo, cómo va cambiando el centro de giro instantáneo. Entonces, tenemos que también la velocidad tangencial del cuerpo rígido no es otra cosa que la velocidad angular por el radio, en este caso por el radio de giro, que es R, o lo que es lo mismo, la velocidad de la rueda derecha más la velocidad de la rueda izquierda dividido entre 2. Y esto es porque estamos aplicando el teorema de superposición que es válido en análisis cinemático. Además, hemos indicado que ambos motores son independientes, hay desacoplamiento, entonces podemos aplicar el principio de superposición. Como se trata de un robot diferencial, tenemos entonces que la velocidad de la rueda izquierda es el radio por la velocidad angular de la rueda izquierda, la velocidad de la rueda derecha es el radio por la velocidad angular de la rueda derecha. Eso lo podemos calcular, lo podemos medir, de hecho, porque muchos motores traen encoders. Vamos al cuento corto, digamos, ¿sí? ¿Cómo es la cinemática interna? Y esto es cómo relacionamos las variables internas del robot a las velocidades del robot. Entonces tenemos la velocidad angular de la rueda izquierda, la velocidad angular de la rueda derecha, y fíjense que para sacar el movimiento en X del robot, no es otra cosa que la suma
de la velocidad angular de la rueda izquierda multiplicada por el radio, más la velocidad angular de la rueda derecha multiplicada por el radio, nos da la velocidad tangencial de la rueda derecha y de la rueda izquierda, y dividido entre 2. Y esto es coherente con nuestro diseño, porque la velocidad tangencial es en el eje X, tal como lo que tenemos acá. En el eje Y es 0, porque no hay derrapamiento, y en el eje tita, perdón, y en tita, obtenemos que es la velocidad de la rueda derecha multiplicada por R, perdón, izquierda multiplicada por R y el signo menos, que nos da la velocidad, fíjense, angular, la velocidad tangencial de la rueda izquierda, más la velocidad de la rueda derecha, angular, multiplicada por R, nos da la velocidad tangencial de la rueda derecha, dividida entre L, que es la expresión que tenemos acá. Y ahí tenemos la cinemática inversa, interna. La cinemática externa, que es la que nos interesa para describir el movimiento del robot en el espacio, es esta que tenemos acá. Ya sabemos cómo calcular V, que es la ecuación que tenemos acá. Ya sabemos cómo calcular doble omega, que es la ecuación que tenemos acá. ¿Cómo se relaciona esto en el espacio? Y bueno, fíjense. Volvamos a nuestro diseño acá. ¿Cuál es la velocidad en el eje X global? V coseno de tita. ¿Cuál es la velocidad en el eje Y global? Global. Es V por seno de tita. Nos da la velocidad en este sentido. ¿Sí? ¿Y cuál es la velocidad angular en el sistema de coordenadas global? Tita punto. Así de simple. Entonces, nuestra cinemática externa nos dice que la velocidad en el eje X global es V por coseno de tita, la velocidad en el eje Y global es V por seno de tita, y la velocidad angular no es otra cosa que el omega que nosotros ya lo calculamos. Si queremos obtener un modelo discretizado, que es el que vamos a implementar, podemos utilizar, entre otras, la discretización de Euler, que nos da acá, teniendo en cuenta, por supuesto, que T sub k es el tiempo de sampling y tiene que ser lo suficientemente pequeño, qué sé yo, etcétera, lo que ustedes ya conocen de la matemática. Y no se olviden que la fila en 0 que queda acá en la cinemática interna es porque estamos asumiendo que el vehículo no derrapa en su eje Y. ¿Dudas hasta ahí? Están calladitos. Profe, o sea, si es que llegas a derrapar, ¿cómo hay que modificar eso? Porque eso no es Bueno. algo que sea predecible, sino de que puede derrapar en condiciones súper aisladas. Absolutamente, tienes toda la razón, Luis. Lo que sucede acá, chicos, es que el robot va a derrapar. El robot siempre derrapa. Si no hay derrapamiento, y luego si quieren lo podemos analizar, no es tema de este curso en realidad, pero yo trabajo mucho con derrapamiento. Si no hay derrapamiento, el vehículo no se mueve, así de simple. El problema es que este es un modelo cinemático. El modelo cinemático es posición y velocidad. Entonces, las velocidades de la rueda izquierda angular y de la rueda derecha angular, en condiciones nominales, solamente tributan a la velocidad la velocidad en el eje X y a la velocidad angular. Porque así como está definido nuestro modelo, ninguna de las dos velocidades angulares generan movimiento controlado en la dirección Y. Entonces, ¿va a haber derrapamiento? Sí, pero el derrapamiento no es parte de nuestro modelo. Si ustedes quieren incluir un modelo que tenga el derrapamiento, yo se los puedo pasar, que es el modelo que yo utilizo, pero ahí el derrapamiento, chicos, es un problema de la dinámica y no de la cinemática. Bien, vamos a otro tipo de robot, ¿sí? En este otro tipo de robot ya vamos a ver un video más adelante. Es el robot biciclo, bien común, ¿sí? Es muy común de hecho, y tiene tracción delantera. El modelo biciclo de tracción delantera significa que aquí tenemos la rueda delantera es la que tiene el motor de tracción y aparte, chicos, tiene el
motor o tiene el controlador de dirección. Fíjense que en el anterior modelo nosotros teníamos dos vehículos, ¿sí? Perdón, dos motores. Ambos motores, la combinación del movimiento de ambos motores, de la velocidad angular de ambos motores, me daba lo que era la velocidad lineal y la velocidad angular del vehículo. En este caso, en un robot biciclo de tracción delantera, lo que nosotros tenemos es la tracción propiamente dicha, que la tenemos acá, con velocidad Vs, pero tenemos también un ángulo. Entonces, hay un motor de tracción y tenemos un ángulo que es por lo general dado por el volante. Entonces, fíjense que mis señales de control acá no son las velocidades angulares de dos motores. Al contrario, es la velocidad angular de la tracción y es una dirección dada a las ruedas, que le vamos a llamar alfa. Entonces, tanto Vs como alfa van a ser mis señales de control. Lo interesante de ver acá, chicos, es que Vs coseno de alfa nos va a dar lo que es la velocidad tangencial del vehículo, la famosa velocidad V. Luego, entre el plano de la rueda, el ortogonal al plano de la rueda de dirección y a la rueda de soporte, que es la rueda trasera, el punto de encuentro nos determina el radio de giro. Ese radio de giro tiene una distancia r, que la tenemos graficada acá, ¿sí? Y acá tenemos una hipotenusa, digamos, que hay que calcularla también. Y de nuevo, tenemos una distancia d entre ambos ejes de las ruedas. La rueda de atrás es solamente de soporte. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que hacen a este modelo cinemático? De nuevo, tenemos un sistema, un marco de referencia local. El marco de referencia local, si se fijan, lo he puesto acá atrás, en este punto, donde está el puntero. Tenemos un marco de referencia global, que está acá. Tenemos el radio instantáneo de giro. Tenemos la velocidad de tracción, ¿sí? Tenemos la velocidad del cuerpo rígido, que va a ser la velocidad que nos dé la rueda de soporte, porque es la velocidad del punto de control. Y tenemos también una velocidad angular del punto de control. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos de nuevo la pose del robot definida como X, Y y θ. Tenemos la velocidad lineal del robot desde su punto de control, la velocidad angular desde su punto de control, y tenemos en este caso una Vs, que es la velocidad de tracción. ¿Cómo nos quedan las ecuaciones? Las ecuaciones, chicos, nos quedan relativamente simples. El radio de giro lo podemos encontrar como d, que es la distancia entre los ejes, la tangente de pi sobre 2 menos alfa de t. Alfa es la dirección de mi rueda de dirección, la delantera. Entonces, la velocidad angular del cuerpo rígido, que va a ser igual siempre a θ punto, la puedo calcular como Vs, que es la velocidad tangencial, dividida la distancia. D cuadrado más R cuadrado, raíz cuadrada, no es otra cosa que la hipotenusa que tengo acá. Entonces, con eso es la velocidad dividida la distancia, me da la velocidad angular. Pero Vs, nosotros, si a Vs, a eso lo vamos a llamar D, de hecho, nosotros podemos hacer Vs por el seno de alfa, en este caso, y nos podemos reducir la expresión que tenemos acá a esta otra, es Vs por seno de alfa dividido entre D directamente. Porque estamos trabajando con, cuando hacemos Vs seno de alfa, nos quedamos con la velocidad en este sentido. Por eso luego la dividimos entre D y nos da la velocidad angular. La cinemática interna, ¿cómo nos queda? Bueno, tenemos X punto, Y punto y θ punto. X punto es Vs por coseno de alfa. Es la velocidad del punto de control. Y punto de nuevo nos da 0 porque no hay derrapamiento. Y θ punto es la que encontramos acá, que es igual a omega. La cinemática externa no es otra cosa que, ojo con esto, tenemos Vs por coseno de alfa, que esto es la velocidad del cuerpo rígido, por coseno de θ.
Si vamos acá, es esta velocidad por el coseno de θ nos da la velocidad en este sentido. La velocidad v de nuevo por seno de θ nos va a dar la velocidad en este otro sentido, en el sentido del eje Y. Acá. Y por último, θ punto, que es la velocidad angular del cuerpo rígido, no es otra cosa que Vs sobre d por seno de alfa, que es la que encontramos anteriormente. Les dejo para ustedes la discretización. Observen, chicos, que acá tenemos que la velocidad angular está acoplada a la velocidad de tracción. Entonces las señales de control, las señales independientes de este nuevo modelo son la velocidad de tracción que tenemos acá y el ángulo de dirección que tenemos acá. ¿Dudas? Profe, una duda. ¿Sí? ¿Por qué en el robot anterior se utilizó como señales de control en la cinemática interna los omega L y omega R, siendo que en verdad, al menos por el encoder, es más fácil calcular las velocidades lineales? A ver, lo que pasa es que tu motor, ¿sí? Lo que vos gobiernas en un motor es la velocidad angular. La velocidad lineal es una consecuencia de la rueda que le pones. ¿Verdad? Sí, tienes razón. Entonces, si vos cambias el tamaño de la rueda, va a cambiar tu velocidad lineal. Y aparte, tu rueda puede sufrir deformaciones. Lo que uno controla a bajo nivel en todo motor es la velocidad angular. Por eso es que en el anterior caso yo me refería directamente a la velocidad angular y acá me estoy refiriendo a la velocidad lineal. Bien, de nuevo tenemos que y punto, al menos en el marco de coordenadas local del robot, tiene que valer 0 porque no hay derrapamiento. Al menos nuestro modelo, no es que no hay derrapamiento, nuestro modelo no contempla el derrapamiento. Aquí hay un ejemplito, que de nuevo no se ven los videos cuando comparto por el Zoom, así que vamos a salir de acá. Este es un vehículo. Yo no sé si lo pueden ver al vehículo. Bueno, este también es... Los videos que muestro aquí, si no tienen un link es porque son mis experimentos, ¿sí? No sé si lo pueden ver. Vamos a agrandar acá. Fíjense el vehículo. Esto ya vamos a ver de qué se trata, pero tiene una rueda de dirección acá. Tiene dos ruedas de apoyo, de tracción. Sí, dos ruedas de apoyo. Pero esas dos ruedas están unidas por un eje sólido. Por lo tanto, al no tener un diferencial, ambas ruedas, así sea una, dos o n ruedas que oponga en el mismo eje, pueden ser resumidas mecánicamente a una sola rueda de apoyo. Si no hay un diferencial de por medio, entonces no debiésemos tener problemas. Porque estamos asumiendo cuerpos rígidos. Acá tenemos la rueda delantera. Este motor que ustedes ven acá es el que provoca la tracción. Y hay otro motor que anda por acá, que es el que provoca el giro de la rueda. Entonces ahí tenemos el modelo biciclo de tracción delantera. Vamos a ver cómo se ve el movimiento de este vehículo, y en particular hay una cosita que yo quiero que veamos. Los videos están, tal vez está acelerado, pero no están editados, más allá de la aceleración. Fíjense que el vehículo solamente se mueve dando curvas. En el primer modelo que nosotros vimos, el uniciclo, en el modelo uniciclo que nosotros vimos, vamos a volver atrás, nosotros podemos hacer que este robot gire sobre su punto de control. Para eso, o sea, que gire sin avanzar. Para lograr eso, lo único que tenemos que hacer es que la rueda, la velocidad de la rueda izquierda, sea igual a la velocidad de la rueda derecha, pero con signo diferente. Si esta gira signo positivo, la otra gira signo negativo, entonces el robot va a girar en el sentido horario, ¿sí? Sin desplazarse, sino sobre su punto de control. En el caso del modelo que nosotros acabamos de ver, que es el biciclo con la tracción delantera, el punto de control lo tenemos atrás. La única forma de que nuestro vehículo gire sobre su punto de control, que lo tenemos atrás, es cuando alfa vale 90 grados. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, la rueda de tracción va a estar apuntando hacia acá y va a provocar el giro sobre este punto.
Es la única situación. Ahora, podríamos hacer la analogía del modelo biciclo con un automóvil, por ejemplo, de tracción delantera. Al menos un automóvil de los antiguos. Hablo de los primeros, ¿sí? Es donde no había un diferencial en los ejes. El problema, chicos, es que las ruedas no pueden girar 90 grados. Tienen un máximo ángulo de giro. Eso hace que el movimiento de este robot siempre sea siguiendo una curva. En el caso del uniciclo, el radio instantáneo de giro, al girar sobre su punto de control, puede ser 0. Si sigue una línea recta, el radio instantáneo de giro es infinito. En el caso del biciclo, vamos a tener un radio instantáneo de giro que es mínimo, que es la curva más cerrada que podamos dar con nuestro robot. Pero también lo podemos llevar a infinito porque el robot se puede mover en línea recta. Bien. Podemos tener ahora el biciclo, el mismo que el anterior, pero con tracción trasera. Si el biciclo tiene tracción trasera, es el mismo modelo anterior, chicos. Ahora BTR, bueno, V sub TR, me refiero a la velocidad de tracción. La velocidad de tracción, no se olviden que este es nuestro modelo que tenemos acá. Este es nuestro punto de control. Ahora la velocidad, ya no tenemos VS, que era nuestra velocidad de tracción. Ahora la tenemos acá. Por lo tanto, la velocidad de tracción va a ser la velocidad del punto de control. Ya no tenemos que hacer la proyección con alfa. Vamos a tener entonces que X punto es la velocidad de tracción, no vamos a tener movimiento en Y, y vamos a tener entonces que la velocidad omega, sí de nuevo, es la velocidad de tracción sobre D, pero ahora por la tangente de alfa. Se los voy a dejar como ejercicio en realidad. Encuentren por qué acá decimos tangente de alfa. Directamente lo pueden ver de la configuración que tenemos acá. Es la velocidad sobre la tangente de alfa. Velocidad dividido entre D, perdón, velocidad dividido en D por la tangente de alfa. En realidad lo que tienes que darle es la cuestión por acá. Pero se lo dejo como ejercicio porque es bien simpático de obtener. Aparte les va a ayudar a refrescar un poco trigonometría. La cinemática interna es esta que tenemos acá. La cinemática externa no es otra cosa que BTR por el coseno de θ, para la velocidad en X, BTR por el coseno de θ para la velocidad en Y, y por último el θ punto, que va a ser igual al omega que ya encontramos. ¿Sí? Ahora les dejo también como ejercicio que para ambos casos de el biciclo tracción trasera y biciclo tracción delantera, podemos llegar a una forma compacta de describir el modelo cinemático de esta forma. Se lo dejo como ejercicio para que empiecen a practicar un poquito cinemática. Vamos al triciclo. El triciclo es más parecido al video que yo les mostré, ¿sí? Pero aquí hay algunos truquitos de por medio. En el triciclo, chicos, nosotros, depende del tipo de triciclo, que podemos tener tracción delantera como podemos tener tracción trasera. En el triciclo tenemos el punto de control entre las dos ruedas traseras. Tenemos entonces la velocidad del cuerpo rígido, también medida en este punto de control, que es el V que tenemos acá. Tenemos la velocidad de la rueda de dirección, que le llamamos V sub S. Tenemos también el punto instantáneo de giro, que sabemos que en el caso del triciclo, por ejemplo, nosotros nunca vamos a tener un radio instantáneo de giro igual a 0. En el caso del biciclo, tracción trasera, por ejemplo, es el típico de la bicicleta. En el caso del triciclo, es del video que les mostré, y no se me ocurre hoy ningún vehículo homologado del tipo triciclo. Antiguamente, algunos vehículos, los primeros, en la época del 60, del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a salir estos nuevos automóviles. Entonces ustedes vieron, bueno, podemos encontrar los videos en YouTube, de hecho, de estos automóviles de 3 ruedas. Esos serían unos ejemplos de triciclo. También
En su momento salió el que hoy, los quatri, pero sin el quad, que eran tri nada más, que eran los primeros quatri que nosotros podíamos ver en las arenas. Pero bueno. Al modelo triciclo también lo podemos conseguir asumiendo de que las dos ruedas delanteras no tengan un diferencial entre ellas. Entonces tenemos el alfa, de nuevo, que es la orientación de la rueda delantera y nos permite calcular el punto instantáneo de giro. Tenemos de nuevo la velocidad del punto de control, la velocidad de la rueda delantera, tenemos los dos sistemas de coordenadas, el local y el global, y tenemos que encontrar cuáles son las ecuaciones. Las ecuaciones para el triciclo son muy parecidas al biciclo. Fíjense que tenemos que la velocidad en el eje X es la velocidad de la rueda delantera por el coseno de alfa, no hay velocidad en el eje Y a nivel local, y la velocidad tita punto del cuerpo rígido es la velocidad de la rueda delantera dividido entre d por el seno de alfa, lo mismo que para el biciclo. A todas luces, chicos, el triciclo y el biciclo de tracción delantera son iguales. La diferencia puede surgir cuando nosotros agregamos un diferencial en el eje trasero. Entonces estamos viendo con el modelo del triciclo y el biciclo, ambos con tracción delantera, que la cantidad de ruedas de apoyo que pongamos atrás no nos cambia el modelo. Pero si nosotros llegamos a poner un diferencial, sí va a cambiar el modelo. Chicos, a todo esto, ¿saben lo que es un diferencial? Usualmente lo pongo como en mis videos ilustrativos en mis clases de pregrado. Yo sí, por lo menos. Ya. Yo tengo nociones, profe, pero no lo he estudiado, en verdad. Creo que una vez lo vi en un video que quizá usted mismo mostró en pregrado, pero Sí, no me acuerdo muy bien. El diferencial, chicos, es solamente un juego de engranajes que se le pone en el eje que permite que la rueda izquierda gire a diferente velocidad de la rueda derecha. Esto es así porque supongamos que el vehículo este tiene que girar en este sentido antihorario. Si gira en el sentido antihorario, la rueda que está más cerca del eje de control, fíjense que son ruedas de apoyo, no son ruedas activas, ¿sí? Activas me refiero es porque si tienen un motor. Estas ruedas son solamente de apoyo. Si nosotros estamos girando en sentido antihorario, la velocidad de giro de la rueda izquierda, que está más cerca del centro de giro, tiene que ser menor a la velocidad de giro de la rueda derecha. Debido a que ambas ruedas están en el mismo eje, la única forma de lograrlo es poniendo un diferencial en el medio, y eso permite que una rueda gire a diferente velocidad de la otra. Caso contrario, el vehículo puede volcar. Bien. ¿Es como algo parecido a un reductor? ¿Perdón? ¿Es como algo parecido a un reductor? ¿A un reductor de engranaje? Sí, lo que pasa es que las cajas reductoras, ¿sí? Las cajas reductoras están orientadas a generar, a ver, y lo vamos a ver enseguida también en esta misma, en lo que se refiere a esta misma parte del curso, las cajas reductoras están para aumentar el torque o disminuir velocidad o viceversa. Están para eso. El diferencial se basa en el juego que tienen los engranajes. Entonces, con el juego de los engranajes es que se permite que una rueda gire más rápido que la otra. Yo les voy a mandar por el aula el video de YouTube que utilizo en mis clases de pregrado para que ustedes vean cómo funciona el diferencial. Y como anécdota les cuento que el diferencial revolucionó la forma de hacer automóviles. Yo no sé si ustedes saben tanto sobre patentes, pero por ejemplo, ¿saben quién fue McNamara? Que por cierto, un apellido súper común. Me suena, pero no. McNamara es el inventor del cinturón de seguridad. Un invento tan simple revoluciona la industria. El diferencial, cuando yo les muestre, van a ver que es una cosa súper simple.
y permitió que los vehículos finalmente dejaran de volcar cuando giraran. Y McNamara, con su idea de un cinturón de seguridad, que por cierto el primer cinturón era hacia la cintura, redujo drásticamente la cantidad de fallecidos por accidentes automovilísticos. Y es un invento a todas luces simple, pero que revoluciona la industria. Bueno, la historia de McNamara la podemos hablar más adelante, de hecho. Vamos a ver con este otro modelo, que es el modelo de los vehículos comerciales, ¿sí? Que se llama modelo Carlike o Ackerman. Vamos a suponer, de nuevo, y solamente por simplicidad, de que no tenemos el diferencial en el punto de control, que lo seguimos poniendo abajo. Acá vamos a asumir que hay una tracción, ¿sí? Puede ser delantera o trasera. Lo que quiero que quede claro es que tenemos dos señales de control de movimiento. Una es velocidad de tracción, llámese velocidad delantera o velocidad trasera, no importa. Y lo otro es la dirección. Lo que sucede, chicos, es que en este modelo podemos ver que las ruedas de dirección tienen diferente ángulo. Y esto es así porque fíjense que si nosotros ponemos ambas ruedas paralelas, ¿sí? El punto instantáneo de giro no va a existir. Si ambas ruedas son paralelas, estas dos proyecciones ortogonales del plano de la rueda que vemos acá, nunca, o sea, van a confluir, pero en el infinito. Y nosotros necesitamos una respuesta acá, no en el infinito. Entonces, para que este vehículo pueda girar, es decir, para que nuestros automóviles puedan girar, aparte del diferencial que tenemos que poner en las ruedas de apoyo, en las ruedas de tracción, tenemos que tener diferente ángulo de giro en las ruedas delanteras. De esa manera, la rueda que está más cerca del centro de giro tiene que tener un ángulo mayor a la rueda que está más lejos. Porque la rueda que está más lejos simplemente da un giro más largo o más grande que la rueda que está más cerca. Ambos van a marcar círculos concéntricos en este punto, nada más que el círculo que va a marcar la rueda izquierda va a ser de radio menor al círculo que va a marcar la rueda derecha. Y acá tenemos los parámetros definidos de nuevo. ¿Cómo nos queda entonces el modelo cinemático? El modelo cinemático, chicos, nos queda igual que para un ciclo. ¿Por qué? Porque el modelo cinemático, en estricto rigor, tiene que abarcar, por un lado, el ángulo de la rueda izquierda, que lo encontramos de esta manera, que también se lo dejo como ejercicio trigonométrico, y el ángulo de la rueda derecha. Y digo esto porque es un curso de posgrado, chicos, y no de pregrado. Entonces esto lo pudiesen resolver inclusive mentalmente, ustedes solamente viendo el grafiquito que está acá. Tenemos entonces el ángulo de la rueda izquierda y el ángulo de la rueda derecha. Ahora, lo gracioso es que las señales de control que nosotros le damos a un vehículo tipo Carlike o Ackerman, lo pueden encontrar así en la literatura, corresponde solamente a dos cosas. Una es la velocidad, cuando pisamos el acelerador, y la otra es en un solo ángulo, que lo da el volante. Nada más que ese único ángulo alfa, luego mecánicamente se descompone a un ángulo para la rueda izquierda y a un ángulo para la rueda derecha. Entonces, por eso muchos modelos Ackerman o Carlike se reducen simplemente a trabajar con un solo alfa, que es el promedio de estos dos que tenemos acá, que nos queda como pi sobre 2 menos tangente a la menos 1 de el radio de giro sobre t. Y por lo demás, el resto del modelo es idéntico al del triciclo o del biciclo con tracción delantera. ¿Dudas, chicos? Bueno. Profe, ¿por qué es que se eligió ese modelo en vez del triciclo para los vehículos modernos? Bueno, a ver, 4 ruedas siempre van a ser más estables que 3. ¿Esa es la única razón? Es que partamos por ahí, o sea, 4 ruedas siempre van a ser más estables que 3. Entonces va a permitir mayor velocidad, ¿sí? Mayor libertad en el giro,
las 3 ruedas, vos no te olvides que cuando giras, ¿sí?, se genera una fuerza, la fuerza centrípeta o una fuerza ficticia, centrífuga, que si la fuerza es tan grande y tienes un centro de gravedad alto, ese centro de gravedad alto tiene su apoyo en las ruedas. Entonces, si la fuerza centrífuga ficticia es grande y vos tienes 3 ruedas nada más, puedes hacer que el torque resultante, el vector resultante, el torque, caiga fuera sobre el plano conformado por las 3 ruedas. Y si eso sucede, tu vehículo vuelca. Sin embargo, con 4 ruedas, ¿sí?, el torque, vas a tener más estabilidad por cuanto el vector resultante del torque va a caer, o sea, vas a necesitar mucha más fuerza centrífuga para poderlo volcar a tu vehículo. Porque el plano que abarcan las 4 ruedas es superior al plano que van a abarcar las 3 ruedas. Al menos en lo que se refiere al apoyo. Entonces, desde un punto de vista de sistemas, es más estable y robusto un sistema de 4 ruedas a un sistema de 3 ruedas, asumiendo que las 2 ruedas delanteras o la única rueda delantera sea la rueda de dirección. Hay otros donde tienes una sola rueda trasera de apoyo y 2 ruedas delanteras de dirección. Profe, por si acaso, Sí. por si no colabora tanto, es porque, como di el ramo con usted de pregrado, pues no retroalimento tanto, ¿no? Por si acaso, pero sigo acá. Ah, ya, no, tranquilo, o sea, si has dado el curso de pregrado, sabes que de pronto puedes salirte también, porque esto ya lo viste. Lo que sí, no me estoy deteniendo en el formulario, porque asumo que lo pueden hacer solos. Esto es, de todas maneras, esto es posgrado. Vamos entonces ahora a los movimientos omnidireccionales, ¿sí? Los movimientos omnidireccionales surgen cuando les dicen que la rueda no puede ser reinventada, no les crean, la rueda puede ser reinventada. Y por eso tenemos hoy ruedas que se llaman, por ejemplo, mecanos, y otro tipo de ruedas que se llaman ruedas suecas. Las ruedas mecanos, como las que tenemos acá, nos permiten un movimiento en el plano. Las anteriores ruedas, o las ruedas, por ejemplo, de los automóviles, nos permiten el movimiento en una sola dimensión, que la dimensión es coincidente con el plano de la rueda. Mientras que, o sea, con la dirección de giro de la rueda, perdón. Mientras que las ruedas mecano, o las ruedas suecas, que la vamos a ver después, nos permiten el movimiento en 2 grados de libertad, es decir, en todo el plano. Si nosotros tenemos un sistema con 4 ruedas mecano, las 4 ruedas mecano son las que vemos a los costados, es importante hacer notar, chicos, que las 4 ruedas son independientes, es decir, cada una de ellas tiene su propio motor. El punto de control, por lo general, lo dejamos en el medio del chasis. Si queremos que el vehículo avance hacia adelante, las 2 ruedas delanteras tienen que girar en el mismo sentido y a la misma velocidad. Perdón, las 4 ruedas tienen que girar en el mismo sentido y a la misma velocidad. Lo mismo para atrás. Si queremos que gire, y esto es lo interesante, si queremos que gire hacia la izquierda, sin girar el cuerpo rígido, perdón, avance hacia la izquierda, sin girar el cuerpo rígido, necesitamos que las ruedas cruzadas acá tengan las mismas velocidades con el mismo sentido. Si queremos que gire en el sentido, avance en el sentido contrario, las ruedas cruzadas de nuevo tienen que tener las mismas velocidades y el mismo sentido. Si queremos que el cuerpo rígido gire, entonces las ruedas laterales tienen que tener la misma velocidad con el mismo sentido. Un ejemplo es lo que hace KUKA con el U-Bot. Por cierto, el U-Bot no se fabrica y vamos a hablar inmediatamente del problema del U-Bot. Pueden ver el video, ¿no? Sí. Bien. Fíjense que está avanzando en un sentido contrario a las ruedas. Ahora va a girar y tal. Esto es lo que se conoce como un manipulador móvil. Tienen una base móvil y tienen un manipulador sobre él. El principal problema que tiene este robot, y es por lo que ya salió del mercado, que si bien es una excelente solución para movernos en cualquier dirección en el plano, como pueden ver,
El principal problema es que la superficie tiene que ser lanar y tiene que ser una superficie pulida. Porque estas rueditas, ¿sí?, no se bancan muy bien las imperfecciones del suelo. Como ejemplo, si estuviéramos en el laboratorio, yo les mostraría el que nosotros tenemos construido. Un suelo, por ejemplo, de piso flotante, cerámico o de alfombra, sigue siendo una superficie planar. Pero estas ruedas no son buenas para vencer la cohesión del suelo. Entonces, el torque que al final hacen los motores es diferente según el tipo de superficie en la que nos estemos moviendo, sea madera, cerámico, piso flotante, césped inclusive, etc. Entonces ese es el gran fracaso hoy de este tipo de vehículos. ¿Cómo podemos encontrar entonces el modelo cinemático? Bueno, tenemos de nuevo un sistema de coordenadas local, en el medio, un sistema de coordenadas global. Sabemos que cada rueda es independiente, cada rueda aporta, tiene su propia velocidad tangencial. Nada más que la mecánica de la rueda es esta que vemos acá. Por lo tanto, podemos aguantar el posible derrapamiento. Forma parte de su control. En la cinemática interna, yo se las pongo directamente, que esta que está acá es V1, V2, V3, V4, las velocidades tangenciales de cada uno de los motores, o lo que es lo mismo, R por omega 1, R por omega 2, etc. Porque sabemos o asumimos que las ruedas son todas del mismo radio e indeformables. Para poder obtener las velocidades en X, Y y θ del cuerpo rígido, ojo, ¿por qué insisto con X, Y y θ? Porque la pose del robot, o grados de libertad del robot, son solamente el XY, que es la posición, y el θ, que es la orientación. Por lo tanto, la cinemática solamente puede tener X punto, Y punto y θ punto. Y con esta conversión de velocidades, llegamos entonces a las velocidades en el marco de coordenadas global. Perdón, este es la cinemática interna, y luego esta cinemática interna con esta conversión acá, que es la que ya veníamos utilizando, que es la matriz de transformación homogénea de rotación en el plano XY, podemos llegar a las velocidades en el sistema de coordenadas global. Chicos, yo espero que me vayan siguiendo porque estoy utilizando, como les dije en la clase pasada, conceptos del álgebra. La matriz de transformación homogéneas, tanto rotación como traslación, es algo que se ve en la geometría y en el álgebra. Bien, pero tenemos otro tipo de ruedas que permiten el movimiento holonomico, o movimiento en cualquier dirección, que son las ruedas suecas, que es el tipo de rueditas que vemos acá. Estos son rodillos, el eje de la rueda está acá donde está el puntero. Lo que tienen los rodillos es que pueden girar en este sentido. La rueda va a girar en este sentido y los rodillos en el sentido ortogonal. Para poder utilizar este tipo de ruedas, una tarea que yo suelo dar en el pregrado es diseñar vehículos con N ruedas suecas. Veamos aquí el caso de 3 ruedas. Las 3 ruedas están puestas geométricamente a 120 grados de diferencia entre ellas. Tenemos un sistema de coordenadas que lo vamos a anclar en el punto medio. El chasis lo hemos hecho circular en este caso, puede ser de cualquier forma en realidad, pero las ruedas las ponemos a 120 grados entre ellas. Fíjense que el hecho de ponerlos a 120 grados asemeja mucho a una configuración que vemos en circuitos, que es la trifásica. Y esto es porque si estamos trabajando en geometría, vamos a ver que el vector V1 dista en grados 120 del vector V2 y dista en grados 120 del vector V3, y entre V2 y V3 es lo mismo. Entonces ya tenemos un desfase entre las velocidades de 120 grados. La cinemática inversa, en este caso, es, por ejemplo, partimos de las velocidades X, Y y θ en el marco de coordenadas global, y vamos a obtener las velocidades V1, V2 y V3 de cada una de las ruedas. Eso no nos interesa la que está acá, porque tenemos lo que nosotros gobernamos a nivel control, son las velocidades de cada una de las ruedas. Por lo tanto tenemos V1, V2 y V3, no se olviden, es R omega 1, R omega 2, R omega 3, que son las velocidades de las ruedas respecto a este eje.
Aquí tenemos la transformación, se las dejo como ejercicio, pero en realidad no es necesaria, es solamente entenderla de pronto, donde aquí están estas sumas de ángulos, porque no se olviden que tenemos un ángulo, a ver, B1 está a 120 de B2 y B1 está a 120 de B3. Por eso tenemos el θ 1 con θ 2, θ 1 con θ 3. Y lo mismo para los otros casos. Y podemos generar entonces la velocidad en X, en Y y en θ. Este es el modelo que nos interesa. Lo que usualmente pido es generalizar este modelo para n ruedas geométricamente dispuestas. Por ejemplo, 4 ruedas a 90 grados, podemos tener 6 ruedas a 60 grados y así sucesivamente, dispuestas en un círculo. Las ruedas suecas, chicos, funcionan muy bien en disposiciones circulares, las ruedas Mecano en disposiciones rectangulares. Y aquí tenía un video, este es un robotito que nosotros tenemos. Nosotros hace unos años atrás ganamos un concurso internacional con un profe de control y somos una de las 8 universidades en el mundo que tienen uno de estos robotitos. No se fijen en el manipulador es neumático y tiene infinitos grados de libertad, no nos interesa. Nos interesa la base. La base, chicos, fíjense, aquí está. Tenemos el motor y la rueda sueca. El movimiento de los rodillos de la rueda sueca, que son contrarios, hay ese tipo de movimientos que son contrarios a la rueda, son una consecuencia, chicos, del movimiento de las otras ruedas. Entonces, para poder tener el movimiento en el plano, las ruedas a través de estos rodillos, como el que acabamos de ver en la imagen, a ver, ese que está ahí, ese rodillo, lo que hace es transmitir movimiento y no ofrecer resistencia. Por eso es que esta rueda en particular se puede mover en esta dirección. No solamente en esta dirección, sino también en esta dirección. No ofrece resistencia al empuje que hacen los otros motores. Y es por eso que este vehículo se puede mover en cualquier dirección en el plano. Esto es el robotino de Festo. La innovación viene por el manipulador, que se llama trompa de elefante, porque tiene infinitos grados de libertad. Bien. Vamos a seguir un poquito más, porque ahora tenemos que entrar más o menos a las ecuaciones que nosotros más vamos a utilizar. ¿Cómo me han seguido hasta acá, chicos? Ya. Vamos entonces de nuevo, porque quiero hacer un repaso, porque tenemos que empezar a hacer algunos análisis particulares de los esquemas cinemáticos. Aquí tenemos un ejemplo de un robot uniciclo o diferencial. El punto de control está en el medio de las dos ruedas activas, cada una de ellas con su propio motor, y tenemos acá una rueda que en este caso particular es una rueda esférica, es solamente una rueda de apoyo. Solamente transmite movimiento, pero no genera movimiento. Entonces no la vamos a considerar para nuestro análisis. Todo lo que nos interesa es que estamos en presencia de un robot tipo diferencial uniciclo. Tenemos un marco de referencias global que está acá, un marco de referencias local que está acá, el norte del robot es este, siempre va a coincidir con el eje X positivo, el primer cuadrante va a estar acá. Y el eje Y a la izquierda, por supuesto. La pose del robot en el marco de coordenadas global está representado por la componente X, por la componente Y y por la componente θ que vemos acá. Constituyen los grados de libertad geométricos del robot. Bien, vamos a ver un poquísimo en realidad, sobre lo que son las transformaciones homogéneas. Cuando el robot gira, por ejemplo, ¿sí? Lo que sucede, chicos, es que los puntos del robot son también rotados según ese ángulo de giro. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, la matriz de rotación, es una matriz de transformación homogénea, en particular una matriz de rotación asociada al plano XY, porque la primera columna es el plano X, el eje X, perdón, la segunda columna el eje Y, y la tercera columna el eje Z, que no existe.
Le ponemos un 1 acá únicamente para que ustedes, si recuerdan de las transformaciones homogéneas, siempre le poníamos un 1 aquí para poder permitir la multiplicación entre matrices. Y la inversa. Y tenemos acá, bueno, también la fila, la primera fila corresponde al eje X, la segunda fila al eje Y y la tercera fila al eje Z que no existe. Lo que sucede, chicos, es que cada una de las columnas o cada una de las filas son versores. Y son ortogonales. Esto es, son vectores, se llaman vectores ortonormales, de hecho, porque tienen módulo 1 y son ortogonales entre sí. Bien, esta es la matriz de rotación que representa la rotación de cualquier objeto en el plano. Por lo tanto, las velocidades que nosotros tengamos en el marco de coordenadas global, si la premultiplicamos por esa matriz de rotación homogénea, vamos a tener las velocidades en el marco de coordenadas local. Esto no es otra cosa que la cinemática inversa. A nosotros nos interesa la cinemática directa. Para poder tener la cinemática directa, lo único que tenemos que hacer, chicos, es llevar esta matriz al otro lado y obtener su inversa. Y la tenemos, bueno, eso lo vamos a ver después, de hecho. No, la tenemos acá. Nosotros, si llevamos la matriz de rotación que tenemos acá al otro lado, vamos a tener entonces que las velocidades resultantes de la cinemática interna, transformadas por la matriz de rotación, nos va a dar las velocidades del cuerpo rígido en el espacio. ¿Qué es lo que nos interesa? Porque fíjense que al final las velocidades del robot, x punto, y punto, θ punto, corresponden a una función de los parámetros que vimos en su momento, de las velocidades angulares de los motores, φ1, φ2, esto puede ser de la rueda derecha, de la rueda izquierda, como lo decimos acá, de θ, que es la orientación del cuerpo rígido, del radio de la rueda y de la distancia entre las ruedas. Es una función. Ahora, nosotros ya resolvimos esta función cuando encontramos el radio instantáneo de giro. Y aplicamos una multiplicación por coseno y una multiplicación por seno sin prestarle mucha atención. En realidad, chicos, en geometría lo que estamos haciendo es unir la cinemática interna con la cinemática directa. Fíjense acá, nosotros tenemos la cinemática interna. Esto no es otra cosa que la velocidad lineal del robot. Y acá tenemos la velocidad angular del robot, donde hemos reemplazado, donde φ1, φ.1, por ejemplo, es la rueda derecha, y φ.2 es la rueda izquierda. Esto es equivalente a lo que hicimos. Donde, si premultiplicamos por la matriz de rotación homogénea inversa respecto a θ, vamos a tener las velocidades angulares del vehículo. La matriz de rotación inversa es coseno menos seno 0, seno coseno 0, 0, 0, 1. Esa es otra de las ventajas de las matrices de rotación. Las matrices homogéneas son siempre fáciles de obtener. Bien. ¿Quedó claro? Lo hice nada más para el uniciclo, el mismo criterio aplica para el resto de todos los modelos. Porque ahora lo que quiero empezar a hablar es sobre las ruedas. Ya hablamos de las ruedas suecas, de las ruedas Meccano. Vamos a hablar un poquito más de cómo las ruedas influyen en el movimiento de los vehículos. Para eso, chicos, si bien esto ya es mecánica, no es justamente electrónica, que es lo que nos compete por el tipo de posgrado, vamos a hacer una pequeña mención a las ruedas. Una rueda en general consta de dos parámetros. Tenemos un offset D y un offset B. Ambos offsets tienen que ver con el diseño de la rueda. Ambos pueden valer 0, ojo con eso. Pero en el caso más general, ambos son diferentes, ambos existen. Fíjense que el offset D es la distancia del eje de giro de la rueda al punto de atadura respecto al chasis. Mientras que el offset B es el juego que tiene la rueda en su propio eje. Intentamos siempre que B sea igual a 0, pero nunca va a ser 0 porque fíjense que implicaría que ambos lados están apretando a la rueda y la rueda no va a girar.
Entonces, B es próximo a 0, pero no es diferente de 0. Y digo esto porque si B es diferente de 0, entonces, por default, ya existe derrape. Cuando nosotros unimos una rueda a un chasis, acá lo tenemos línea punteada al chasis, el punto de control lo tenemos acá, esto está exagerado, ojo. Nosotros vamos a tener un offset D, que es el que estamos viendo acá, pero visto desde arriba, y vamos a tener el offset B. Así es como se ve una rueda en el chasis. Vamos a ver cómo una rueda así influye en el movimiento, o en particular en las restricciones de movimiento. Veamos entonces este caso. Tenemos la rueda puede girar sobre este eje, pero no puede girar sobre el punto de atadura con el chasis. La rueda, por lo tanto, está fija. Cuando nosotros lo ponemos en el chasis, el beta que tenemos acá es un beta fijo, no varía en el tiempo, y la rueda va a tener una velocidad en esta dirección, ¿sí? Ahora, desde el punto de control a la rueda va a haber una distancia L y va a haber un ángulo alfa. Fíjense que en esta configuración en particular el offset D no existe. Y el offset, el B, también lo estamos asumiendo como que es 0 o tendiente a 0. Si tenemos esta configuración, por ejemplo, existe un offset D, que lo tenemos graficado acá. Pero el offset B no existe. Alfa va a seguir siendo fijo, es el punto de atadura respecto al chasis, porque fíjense que la rueda no gira respecto al chasis. A diferencia de esta configuración que tenemos acá, donde la rueda sí puede girar respecto al chasis, por el punto de atadura, entonces el beta va a variar en el tiempo. Chicos, esto es puramente mecánica, es análisis del movimiento, pero entender un poco las ruedas, cómo funcionan las ruedas, es útil al momento de diseñar un robot. Aquí vemos una gráfica mejor de lo que es la rueda sueca. Fíjense que tiene los rodillos que permite transmitir el movimiento de otras ruedas. La rueda va a girar respecto a su propio eje, pero también puede girar tanto saliendo como entrando, digamos, respecto a la pantalla, porque los rodillos lo van a permitir. ¿Cómo vamos a interpretar la rueda? De la misma manera que interpretamos las otras, con la única diferencia que estas ruedas pueden transmitir movimiento en este sentido. Finalmente tenemos las ruedas esféricas, ya no son tan comunes. Las ruedas esféricas, chicos, necesitan de un motor para transmitir movimiento. Fíjense que de nuevo respetamos esta disposición geométrica, al menos en este caso de 360 grados. Necesitamos dos encoders para entender el movimiento de la rueda, porque la rueda se mueve en el plano, no es que se mueve en una línea como el resto de las ruedas, pero la rueda esférica puede moverse en el plano, y necesitamos dos encoders entonces para entender ese movimiento en el plano. Pero lo que resulta importante rescatar acá es que las ruedas esféricas no se utilizan casi, simplemente porque las ruedas esféricas, chicos, necesitan de algo que las contenga. Ese algo, cuando nosotros le ponemos peso encima, hace que la rueda... A ver, no sé si ustedes se acordarán de los primeros mouses que venían con... mouse, no sé, mice, se tendría que decir, no sé, el mouse del computador, que tenía una ruedita. ¿Llegaron a utilizar eso ustedes o siempre han trabajado con mouse ópticos? Sí. Ya. Sí, Yo tuve con ruedita. Ya, al menos en los laboratorios de sistemas digitales, hasta no hace mucho, dábamos solamente con rueditas. Esas rueditas, chicos, cuanto ustedes más peso hacían sobre el mouse, menos giraban. Porque en estricto rigor, o sea, las ruedas llegaban a un tope en realidad. En estricto rigor, esas rueditas para que giren, quedaban medio sueltas dentro de una cavidad del mouse. A lo que quiero llegar, chicos, es que para poder contener una rueda esférica, la cavidad que contiene la rueda está en contacto con la rueda. Cuanto más peso pongan encima, mayor es la fricción de la rueda respecto a esa cavidad que la contiene. Podemos ponerle cualquier líquido viscoso, ¿sí? Con cierto cuidado, porque ese líquido al final va a terminar esparciéndose en el suelo.
pero igual la fricción va a existir y va a ir en aumento respecto a la cantidad de peso que le pongamos. Entonces las ruedas esféricas fueron en su momento el primer approach para tener vehículos que se muevan en cualquier dirección, pero bueno, por cuestiones simplemente mecánicas, no son eficientes. Aquí tenemos algunas fotitos: rueda sueca, rueda mecano, rueda sueca construida a pulmón, digamos, o sea, son una casera. Las ruedas normales, ordinarias, la rueda esférica que les digo acá, esta es la rueda esférica, esta es la cavidad que la contiene. Cuanto más peso le pongamos encima, la rueda más se aplasta respecto a su cavidad y menos gira. Y las ruedas normales, son fotos cualesquiera, chicos, no son las ruedas típicas. Esta rueda en particular, ustedes pueden observar que ya tiene el offset D que decíamos, y todas las sillas, en particular de nuestros laboratorios, tienen ambos offsets, solamente para que lo chequen. Este tipo de ruedas, que pueden algunas veces girar en este eje, se conocen como ruedas locas o ruedas castor. Ahora, si me permiten, yo voy a parar acá, nos quedan unos minutos, y voy a aprovechar que de hecho sí tengo un robot conmigo. ¿Me ven, verdad? Bien. Les voy a mostrar el mío. A mí también, aparte de trabajar en robótica, me gusta jugar en robótica. Así que aprovecho y les muestro el mío, que es el único robot que tengo acá a mano. Esta ruedita que ven acá, yo no sabía que lo iba a utilizar para dar clases, pero bueno. Esto sí es hobby, ¿sí? Esto no es puramente hobby. De hecho, estoy armando otro, pero esto va a ser por el agua, que va a ser un Bessel. Acá lo que tenemos es lo que se conoce como rueda sueca. Ese que está ahí. A ver, lo voy a poner en pantalla más grande, así me vean vista de la blanca. No, ahí se me acá. Ya no sé cómo hacer para aparecer solamente yo. En fin. Acá, lo que tenemos es la rueda sueca, bueno, perdón, una rueda loca, que es una rueda castor o rueda de apoyo. Y acá tenemos las ruedas típicas, ¿sí? Las ruedas con las restricciones que ya conocemos, son ruedas rígidas, o sea, no son rígidas exactamente, tienen un poco de deformación, que es la goma, pero eso permite el contacto con el suelo. Solamente como anécdota, este es un robot diferencial, es uniciclo, tiene los dos motores espejo, y tenemos los drivers también idénticos, acá los puente H, que gobiernan ambos motores a la vez. Lo que ven atrás, en la parte trasera de cada motor, lo que está en negrito, son los encoders, ¿sí? Y podemos controlar al menos estos motorcitos a través de PWM, en este caso particular con una Raspberry Pi o con un Arduino. Funciona más que bien. Bien, terminé. Eso por hoy, chicos, y vamos a seguir ya la próxima clase terminando con lo que es cinemática. Les pido por favor que se pongan de acuerdo en los horarios posibles. Alguien tiene que liderar esto. ¿Se nos fue un estudiante, parece? No. Ya. ¿Dudas? Luis. Profe, yo solo le quiero pedir que si me puede enviar la información por correo. Sí, lo voy a hacer hoy nomás. De hecho, Gracias, profe. que te tengo que mandar las cosas, las 2 PPTs ahora. Gracias. Una cosa más, mis videos son subidos al aula, pero cualquier cosa, todos mis videos están en mi canal, en mi muy feo canal de YouTube, y están para libre acceso para todos, así que pueden buscarme por ahí. Lo que sí están todos mis cursos, así que van a tener que hurgar un poquito. No me he tomado el tiempo de dejarlo bien dividido a mi canal. Eso, chicos. Pónganse de acuerdo, porfa, respecto al horario y me van avisando. Si no les resulta conveniente los horarios que les pasé, como les dije, tengo un poquito más de disponibilidad, pero la tengo que chequear bien. Entonces, pero negociemos. Yo más que abierto a que podamos encontrar los horarios que más se nos acomoden para el cursado de la asignatura. Gracias, profe. Luego. Nos vemos, que tengan bonito fin de semana. Cuídense. Profe. Ese profe igual. Bueno, profe, saludos. Adiós. Chao, chao.